Señor vicepresidente, señora secretaria de Estado, señor embajador, autoridades, ilustres invitados, buenos días a todas y todos ustedes. Vamos a iniciar el segundo encuentro debate para América Latina y el Caribe, diálogo de actores políticos en el contexto de la iniciativa por un nuevo contrato social, renovar la democracia para no dejar a nadie atrás. Quisiera, en primer lugar, darles mi más cordial bienvenida a este centro de formación de Santa Cruz de la Sierra, de la Cooperación Española, que hace unos días cumplió sus 35 años de existencia y que a lo largo de este periodo se ha constituido en un centro especializado en gestión y transferencia de conocimiento, generando espacios de encuentro, de reflexión, de intercambio de experiencias e innovación en el ámbito del desarrollo sostenible e inclusivo. Hemos tenido una especial dedicación a la capacitación de los administradores públicos en los países de América Latina y el Caribe y que hoy, de manera especial, este centro se abre a un debate de ideas sobre un tema de alto calado político, económico y social, como es el de renovar la democracia sin dejar a nadie atrás. En nombre de todo el equipo del centro y en el mío propio, quiero agradecer muy especialmente la presencia de don David Choquehuanca Céspedes, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, de doña Pilar Cancela Rodríguez, nuestra secretaria de Estado de Cooperación del Gobierno del Reino de España, y de don Javier Gasó Matoses, nuestro embajador de España en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y, por supuesto, a todos nuestros distinguidos invitados que han tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación, haciendo un hueco en sus apretadas agendas para participar en este segundo encuentro de debate para América Latina y el Caribe, diálogo con actores políticos. Para iniciar este acto inaugural, quiero invitar al señor embajador de España en Bolivia, don Javier Gasó, a que nos brinde unas palabras de apertura. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, amigo Gilata David Choquehuanca, querida secretaria de Estado Pilar Cancela, queridos amigos, para la cooperación española, para la Embajada de España en Bolivia y, desde luego, para España es verdaderamente un honor contar con todos vosotros aquí hoy para iniciar este segundo debate sobre la vigencia de la democracia en nuestro continente, sobre la vigencia del contrato social y sobre realmente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de democracia en América Latina. Cuando la Agencia Española de Cooperación Internacional y el equipo de Laura Oroz, de la directora de Cooperación para América Latina, iniciaron esta experiencia, estuvimos hablando e intentando definir en cuáles de los centros de formación convenía hacer cada una de las sesiones. Hubo una primera sesión en Montevideo dedicada a un análisis por parte de actores sociales y de medios de comunicación. Había otras sesiones dedicadas a actores económicos o actores regionales y inmediatamente pensamos que si hay un lugar en el continente latinoamericano donde hablar de política sigue teniendo vigencia, donde la política y la ideología sigue existiendo, ese lugar es Bolivia, donde existen muchísimos actores de todo tipo que siguen cuestionándose la realidad de la política y qué representa para sus poblaciones. Por eso estoy muy agradecido y me siento muy honrado de que la agencia haya decidido que en el Centro de Cooperación de Santa Cruz de la Sierra sea el lugar donde se reúnan este grupo de actores políticos para discutir de este tema tan fundamental. Y por eso también estoy muy agradecido, querido vicepresidente, de que hayas estado dispuesto a venir a acompañarnos para inaugurar este acto junto con otra persona esencialmente política, con una trayectoria política en España tan importante como es nuestra secretaria de Estado, Pilar Cancela. Por ello, os doy a todos las gracias por vuestra asistencia. Estoy seguro que los debates en este entorno tan cercano van a ser muy fructíferos. Os deseo lo mejor en estos 2 días de conversación. Y sin más, daré la palabra para hacer el acto inaugural a la secretaria de Estado, Pilar Cancela. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, querido embajador. Antes de nada, muy buenos días a todas y a todos. Querido vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, un placer saludarle y compartir este espacio y vernos de nuevo. Es la segunda vez que visito Bolivia y es la segunda vez que tengo la oportunidad de compartir, en este caso, un acto institucional, pero una charla muy interesante como fue la precedente en el anterior viaje sobre muchas cuestiones, creo que relevantes tanto para España como para Bolivia, dos países hermanos que siempre lo han sido y lo seguirán siendo. Un afectuoso abrazo al querido embajador, es un placer estar aquí de nuevo. Quería saludar también a Nacho, el director de este centro de formación. Muchísimas gracias por la acogida, por la organización. Saludar también a Juan, nuestro director de la OETC de aquí, a las compañeras y compañeros que conforman la cooperación española en este fantástico país. Un abrazo tremendo porque sois vosotras y vosotros la imagen de la cooperación española aquí. Gracias por vuestro trabajo cada día, todos los días. Y, por supuesto, permitidme también que salude a Laura Oroz, que es la directora para América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que nos acompaña también hoy aquí. Y, sobre todo, y de una manera muy especial, a todas y todos vosotros que habéis atendido a esta llamada, a este segundo foro de diálogo, vamos a llamarle de diálogo, de debate, de propuestas. Siempre para buscar soluciones primero hay que hacer diagnosis y la manera de hacer diagnosis es primero dialogar. El diálogo es siempre la raíz fundamental que construye y consolida las democracias. Si alguien se niega al diálogo, yo creo que el concepto de demócrata pierde todo su valor, porque la política es eso, insistir e incidir, persistir siempre en el diálogo, que es la herramienta fundamental para construir. Cuando no se dialoga, los caminos se tuercen y da lugar a otro tipo de planteamientos que nada tienen que ver con la democracia, sino con otro tipo de cuestiones. Por tanto, estamos aquí para reflexionar, para compartir posicionamientos, para buscar posiciones comunes y, sobre todo, para hablar de esa debilidad que puede, desde distintos prismas, abordarse el concepto de democracia. Crisis de gobernabilidad, que podemos hablar no solamente en América Latina y el Caribe, yo creo que es una cuestión que se puede plantear en cualquier lugar del mundo, pero sí es importante en un momento como este, todos los momentos son buenos para analizar y hablar de democracia, pero en un momento como este, donde estamos aún saliendo de una crisis, algunos y algunas hablan de pospandémica, yo no diría que es tan pospandémica, yo creo que aún no hemos salido de la situación pandémica, que además se ve agravada por una situación que se produce en Ucrania, que incide de una manera directa en cualquier parte del mundo, en cualquier país del mundo. Eso significa redundar en la idea de que todos estamos interconectados, que cada vez todo es más multilateral, que no podemos ser indiferentes a lo que ocurre en cualquier lugar del mundo, porque todo impacta y todo nos afecta. Lo local es global, lo global es local, por tanto, el debate, el análisis y el diálogo tiene que ser abordado desde múltiples perspectivas. Este segundo encuentro, que además ha emprendido la cooperación española, una propuesta de la cooperación española, valga la redundancia, nosotros llevamos haciendo cooperación en este país desde el año 86. Por tanto, no lo hemos hecho solos. Ha sido un camino conjunto, ha sido un camino de la mano, ha sido un camino que se ha basado sobre todo en la interlocución permanente con Bolivia y esa es la manera en que nosotros entendemos la cooperación. La cooperación es política exterior también. Es uno de los pilares fundamentales de la política exterior y creo que eso también nos ha permitido profundizar en muchísimas de aquellas cuestiones que nos hemos trazado como objetivos mutuamente, respetándonos mutuamente. Yo siempre digo que España siempre acompaña, España nunca tutela, no es nuestro papel, ni deberíamos hacerlo, ni podemos hacerlo, sino todo lo contrario. Los países son soberanos, pero siempre vamos a buscar puntos en común para poder caminar juntos y juntas y poder mejorar las situaciones. Y para nosotros siempre ha sido un objetivo prioritario de trabajo
la institucionalidad, el refuerzo de la gobernabilidad, el refuerzo de la democracia y, sobre todo, los distintos canales y cauces para reforzarla y para asentarla. Y creo que ha sido un camino fructífero, creo que podemos decir que es fructífero. Cuando se habla de democracia y de la debilidad de la democracia, hay quien puede decir que es imperfecta, claro que es imperfecta, pero yo no conozco ningún otro sistema mejor que la democracia. Por tanto, vamos a cuidarla, vamos a intentar corregir sus imperfecciones y, sobre todo, hagámoslo todos los días incansablemente y todas las épocas incansablemente, porque sabemos cuáles son las alternativas. Y creo que las alternativas a los y las demócratas no nos gustan en absoluto. Creo que el pueblo es soberano siempre y el pueblo es el que tiene la palabra siempre. Por tanto, quienes nos dedicamos a la política tenemos claro que el principal servicio es siempre el servicio al pueblo desde un punto de vista público, de políticas públicas al servicio público y fortaleciendo las políticas públicas. Hay quien pueda pensar o preguntarse cuáles son los factores que están debilitando en este momento la democracia. Bueno, seguramente a cada uno, a cada una individualmente se nos pueden ocurrir distintas cuestiones que puedan redundar en ese resultado final. Creo que hay un contexto económico muy complejo. Posiblemente si analizamos distintas épocas siempre concluiremos que hay un contexto económico complejo, pero creo que en este momento es una evidencia que ello es así, porque está agravado pues, por otras circunstancias o por las circunstancias que ya he comentado. Hay un estancamiento que además produce un desequilibrio mucho más profundo en el ámbito de la sociedad. Los desequilibrios sociales están mucho más pronunciados. Las instituciones trasladan la imagen de ineficiencia para canalizar esas demandas ciudadanas que son incapaces también para prestar los servicios públicos que esas demandas ciudadanas están planteando y están poniendo encima de la mesa, y todo ello, evidentemente, en un entorno internacional especialmente convulso y donde los liderazgos autoritarios están empezando a copar espacios que evidentemente nos tiene que preocupar a los y las demócratas. Por tanto, la desafección de los ciudadanos, de la ciudadanía en general, es una evidencia, es un hecho, con las instituciones, con los políticos, con las organizaciones políticas, y esto está conduciendo a un desencanto en el funcionamiento de la democracia. Tiene una relación directa, empezamos por cuestionar las instituciones democráticas y acabamos por cuestionar el propio sistema democrático y la proliferación o el planteamiento de otros supuestos modelos que sabemos a dónde conducen siempre, ¿no? Creo que en el caso concreto de Latinoamérica, el último Latinobarómetro que se publicó en 2021 nos da un dato muy crudo y muy preocupante. El apoyo a la democracia sigue sin alcanzar por parte de la población el 50%. Por tanto, creo que eso no solamente reafirma y confirma que es bueno que hablemos y que estemos aquí en todos los foros posibles que tengamos para hablar, y un tercio de la población casi no se inclina por ningún tipo de sistema político, sino que tiene un posicionamiento ante la política meramente pragmático, instrumental, posibilista, ajeno, en todo caso, a principios, a valores cívicos, a ideología o a ciudadanía democrática, que es realmente uno de los conceptos que más nos debería preocupar. Y estamos en unos tiempos, en pleno siglo XXI, donde el auge de la ciudadanía digital, donde la sociedad está hiperconectada permanentemente, hiperinformada, a veces no demasiado bien informada, busca, en todo caso, a través de esas nuevas maneras de comunicación, un diálogo mucho más frontal, mucho más directo, con las interlocuciones políticas e institucionales, y el propio ciudadano se considera un agente de cambio en sí mismo, porque entiende que esa nueva manera de comunicarse crea opinión, marca posición y, en todo caso, no se ve como un mero receptor de servicios públicos o receptora de servicios públicos, sino que quiere ser actor principal de la gestión pública. Por tanto, en un momento como este, con todas esas circunstancias y donde la tecnología ocupa un papel fundamental, las redes sociales también son un canal para fomentar la crispación, para fomentar la polarización, y también son utilizadas por determinadas posiciones políticas para fomentar esa polarización y para fomentar esa crispación. Son herramientas más de la acción política. Creo que los partidos políticos y el propio sistema de representatividad
también está en este momento cuestionado por una parte importante de la ciudadanía. Creo que hay una crisis de algunos partidos políticos, o vamos a hablar de los partidos políticos en general para no señalizar a nadie, porque considera el ciudadano o la ciudadana que no hay una transparencia suficiente, que no hay una participación en la toma de decisiones, que la toma de decisiones se reduce a unos pocos o a unas pocas, y donde el ciudadano al final pues no tiene, se ve incapaz para poder sumar y de esa manera no ve respuestas a los planteamientos que esto puede derivar. Por tanto, hay un déficit en el proceso de participación, un déficit en el proceso de rendición de cuentas y, por tanto, vamos inmediatamente a la conclusión que es la deslegitimación incluso de los gobiernos o de quienes están al frente de las instituciones. Esto, evidentemente, nos lleva a situaciones que son las que estamos viviendo. Estamos hablando de polarización, de fragmentación, de fragilidad, de un resurgir del voto protesta. La ciudadanía ya no vota muchas veces en los procesos electorales porque está identificado con un determinado proyecto político, con una determinada manera de gestionar lo público, sino que vota simplemente por un voto de castigo, por un voto de enfado, por un voto reaccionario ante el poder que está establecido o cómo se está ejerciendo el poder. Eso es una brecha muy preocupante y es un problema tremendamente preocupante para quienes somos demócratas y consideramos que la democracia debe estar por encima de cualquier otra cuestión. Entonces, yo creo que debemos prestar, no quiero prolongarme tampoco más, pero sí prestar especial atención a dos aspectos que considero que son fundamentales. Por un lado, las instituciones tienen que recobrar la fiabilidad ante la ciudadanía, confiar en las instituciones y, por otro lado, los partidos políticos, los movimientos políticos, que son los que están estableciendo esa mediación entre la ciudadanía y el Estado o entre la ciudadanía y las instituciones públicas que presentan serios problemas para poder canalizar todas esas demandas ciudadanas de representación política, de articulación social, de construcción de estructuras y organizaciones estables y que sean internamente democráticas, lo cual también es muy importante. Y en ese sentido, pues simplemente decir que la cooperación española hemos apostado, como os decía al principio, siempre por la gobernanza, por el reforzamiento institucional, por el Estado de Derecho, por el reforzamiento de lo público y, sobre todo, por la participación de la ciudadanía a través de canales legítimos, a través de canales fiables, y creo que es un trabajo que hemos hecho de la mano también de las instituciones bolivianas desde hace mucho tiempo. Creo que hay muchísimas cuestiones que podríamos hablar. Decir que la recuperación tiene que ser siempre inclusiva. Si no es inclusiva y no es sostenible, no es recuperación justa. Que debemos hacer frente a este tipo de situaciones centrándonos siempre en los derechos humanos y en el desarrollo humano, de una manera muy particular en las mujeres y las niñas. Nosotros hacemos una cooperación feminista, es uno de los elementos que define nuestra cooperación desde siempre. Y luego, evidentemente, los desafíos socioeconómicos que siempre están ahí, la cohesión social. Y, sobre todo, una cuestión fundamental, el cambio climático, por supuesto, pero hay una cuestión fundamental y es que estamos aquí para combatir siempre la pobreza. Es la pobreza, es la desigualdad la que genera al final todas las desigualdades de las que podamos hablar, ¿no? Por tanto, ya para terminar, tenía más cosas que contaros, pero tampoco se trata de hacer un monólogo demasiado extenso. Simplemente voy a terminar diciendo que la democracia siempre vale la pena, con sus imperfecciones, pero 1000 veces mejor que cualquier otra opción. Por tanto, la democracia se asienta en la ciudadanía, en el ciudadano, en la ciudadana, en el ciudadano o ciudadana reconocida como titular de derechos civiles, de derechos y libertades. Entonces, no debemos perder ni un solo minuto en no trabajar cada día en esta lucha permanente. Así que vamos a ello. Empecemos y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, secretaria de Estado. Has hecho un diagnóstico muy claro de cuál es el problema, un análisis de la ausencia de alternativas y entiendo una interpelación a
a la sala de si verdaderamente esa desafección que vemos de los ciudadanos hacia la democracia es una desafección hacia la democracia o más bien hacia aquellos que gestionan la democracia y si realmente lo que están pidiendo es más y mejor democracia. Supongo que esto será objeto del debate durante estos días. Y ahora tomará la palabra para cerrar este acto inaugural y dar las palabras de inauguración al debate el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca. Muchas gracias. Jayal, hermanos y hermanas. Yo estaba en La Paz, en mi oficina, tratando de entender por qué tantos problemas en nuestras comunidades, en las ciudades, en nuestro continente, en el mundo. Y de pronto el ministro de Justicia me dice, tienes que ir a hablar sobre democracia. Y yo digo, pero ¿yo qué voy a decir sobre democracia? Te vamos a ayudar. Bueno, dije, ¿no? Y por ello quiero saludar, ¿no?, a los que han organizado este evento, al embajador de España en Bolivia, a nuestra hermana Pilar Cancela, secretaria de Estado de Cooperación Internacional. Es importante encontrar espacios a nivel local, a nivel global. Aruski pasipjañana kasakipunira kispawa. Debe ser la palabra más larga. Es en aymara. Aruski pasipjañana kasakipunira kispawa significa obligación de comunicarnos, obligación de dialogar. Todos estamos obligados a generar espacios de comunicación, espacios de diálogo. Por eso, a tiempo de saludar este segundo debate de los actores políticos en América Latina y Caribe sobre la renovación de la democracia, dice, para no dejar a nadie atrás, nuevo contrato social. Quiero tematizar algunos aspectos de la democracia desde la perspectiva del pensamiento propio de los pueblos originarios, en el contexto del tiempo de cambio del 10º Pachacuti, que empieza en los años 90. De las teorías de la doctrina política foránea, hemos aprendido que la democracia es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Pero lamentablemente la historia colonial republicana ha demostrado que los gobiernos democráticos de la región no han sido del pueblo, ni para el pueblo, ni fueron ejecutados por el verdadero pueblo. Hasta el año 2006, la democracia paliativa fue incapaz de resolver los problemas reales de la sociedad boliviana, dividida, excluyente, racista y sin ninguna posibilidad de alcanzar consensos. La indiofobia, la discriminación y una total ausencia de ruta de complementariedad económico-social entre estilos de vida distintos han generado la injusticia politizada, la división, las desigualdades, las heridas profundas en la identidad nacional y una pobreza transversal, violando un estilo de vida propio basado en la complementariedad, equilibrio y armonía en nombre de la democracia
se han practicado el tristemente célebre dividi et impera, ejerciendo el poder durante siglos. La democracia, siendo un instrumento emblemático de la civilización occidental, se ha destruido a sí misma, porque ha fracasado en trascender el gobierno de las mayorías sin construir consensos entre todas, todos y el todo, el tajpacha. La democracia se ha destruido a sí misma al nacer de la idea de división, confrontación y exclusión, sacrificando la unión, la paz, la libertad y la justicia. La democracia no ha conseguido la equidad y no tiene capacidad de descolonizar y despatriarcalizar a los pueblos. La democracia es un sistema de gobierno donde las minorías se someten a las mayorías. Y someter al prójimo no es vivir bien, como robar no es vivir bien, como mentir no es vivir bien, como no trabajar no es vivir bien. Y eso nos aleja de la cultura de la vida, nos aleja de la verdad. La crisis civilizatoria de las democracias del capitalismo financiero, en el ámbito de la crisis climática, económica, crisis alimentaria, crisis energética, crisis institucional, hídrica, crisis educativa, crisis del arte y de la cultura, crisis ética y espiritual y la crisis sanitaria, nos permite percibir la hoja de ruta de los cambios que exigirá estos tiempos de cambios, lo que nosotros llamamos el 10º Pachacuti. Muchos de nosotros ya estamos percibiendo cómo el 10º Pachacuti nos está mostrando cómo lentamente se va apagando las turbinas del viejo sistema. Para quienes hemos vivido engañados durante siglos, a partir de los años 90, 1992, al 2012, se revela la verdad y se abre nuestro horizonte de vida, que nos hace ver la real dimensión del epistemicidio practicado durante 5 siglos. Vemos claramente que los embates del tiempo de cambio universal se irán dando en 3 escenarios. En el primer escenario se está revelando la información censurada, la información falsa y la desinformación como eficaces herramientas de vigilancia y control. El despertar informativo tiene que darse al interior de cada individuo, al interior de cada comunidad. La verdad se tiene que comprender como una fuerza que nos asiste, nos protege y nos incentiva para empezar a actuar. Recordemos que el pensamiento de la comunidad tiene fuerza protectora y ayuda a separar la información falsa de la verdadera para tomar posición y decisión en cada momento. Todo indica que en la era del capitalismo de la información, de comunicación abierta a redes sociales, la democracia y la política sufrirán grandes trastornos. La infocracia está creando humanos con perfil que piensan datos y obedecen
al algoritmo oportunista. El totalitarismo mediático del Big Data pretende sustituir la ideología por la vigilancia de datos. Se demuestra una vez más que la democracia se ha destruido a sí misma y está siendo sustituida por la telecracia, la infocracia y la mediocracia. La segunda línea de embate en los tiempos de cambio se abrirán en los escenarios judiciales para dar con los responsables de la destrucción de la humanidad, del planeta y de la vida misma. Tercer flanco de acción se va a consolidar en la lucha política una vez posesionados los escenarios previos. El despertar político del pueblo boliviano del año 2006, especialmente de los pueblos originarios, y el despertar de la conciencia de este proceso de cambio del año 2020 han exigido y exige la puesta en marcha de una democracia inclusiva y complementaria que emerge con fuerza frente a la crisis global del capitalismo, o lo que nos acaba de indicar la hermana, frente al desencanto del funcionamiento de la democracia. Esta democracia inclusiva poco a poco se monta sobre la trialéctica originaria heredada de nuestros ancestros. La trialéctica de complementariedad, equilibrio y armonía marca las bases para relacionarse entre lo diverso y lo distinto, entre lo semejante y lo diferente, silenciando a su ritmo la lógica dividi et impera. Democracia inclusiva y complementaria exige de los políticos la capacidad y ética aptas de despolarizar los extremos de los problemas y trascender toda división que nos debilita. Exige comprender que los monopolios a la verdad generan el autoritarismo y el odio. Democracia inclusiva y complementaria exige de las mujeres y de los hombres a comprender que el miedo y el odio surgen de las divisiones, que el miedo no respeta a nadie, el miedo somete, controla, devalúa, enjuicia y denigra porque no quiere perder. El miedo siempre quiere ganar, siempre quiere someter. En la democracia inclusiva y complementaria, la tarea de las mujeres y de los hombres es poner de su parte y comprender que nuestro principal objetivo es no renunciar jamás al derecho de vivir en paz y en la unión con la sagrada matriz de la vida. El camino de los pueblos originarios está marcado por una ruta de transición de una democracia inclusiva y complementaria hacia un gobierno de todos y por consenso, integrándonos con soberanía y sin facilitación externa impuesta. Es volver a ser Hiwasa, es volver a nuestro camino. Hiwasa igual no soy yo, somos nosotros. Es volver a ser Iyambay. Iyambay igual persona que no tiene dueño. Es volver a ser Wipala. Wipala igual el camino de la noble
integración. Los pueblos originarios del mundo recordamos que alguna vez todos éramos hermanos, hasta que la raza nos desconectó de la gran matriz de vida. Las religiones nos han separado, las democracias y los políticos nos han dividido y el dinero nos ha clasificado. Jayaya, hermanos. Muchas gracias, vicepresidente. Bien, con estas palabras concluimos el acto de inauguración de este encuentro. Vamos a tener un pequeño receso y continuaremos con la primera sesión en unos 15 minutos. Nacho, calculo que unos 15 minutos. ¿No? ¿Continuamos? ¿Un poco más de 15 minutos? Bueno, poco menos de 15 minutos, perdón. Nos vemos en 10 minutos.